Bienvenidos alumnos, en esta sesión hablaremos acerca de las propiedades de los triángulos. La primera de ellas enuncia que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo debe ser 180, siempre, en todos los casos. En la figura observamos un triángulo en donde están señalados los ángulos interiores con las letras griegas alfa, beta, gamma. Y nos indica que la sumatoria de estos tres ángulos internos debe dar 180. En el siguiente triángulo podemos demostrar la propiedad anterior. Fíjate, sus ángulos interiores miden 83 grados, 30 grados y 67 grados. Al sumarlos nos dan 180 grados. Segunda propiedad. En todo triángulo, la suma de las longitudes o magnitudes de dos de sus lados es mayor que la del tercero y su diferencia es menor. Analicemos esta propiedad con el triángulo que tenemos en la parte inferior, cuyos lados miden 5 centímetros, 4 centímetros y 7 centímetros. 7 es menor que la suma de 5 y 4, es decir, 7 es menor que 9. 5 es menor que 4 más 7. 5 es menor que 11. Y por último, 4 es menor que 5 más 7. 4 menor que 12. La otra parte de la propiedad, 5 menos 4 es menor que 7. Es decir, 1 es menor que 7. 7 menos 4 es menor que 5. 3 es menor que 5. 7 menos 5 es menor que 2. 2 es menor que 4 y se cumple la propiedad. Propiedad 3. En todo triángulo, cada ángulo exterior es igual a la suma de los dos ángulos interiores no adyacentes a él, es decir, de los ángulos interiores que se encuentran enfrente de él. En el primer ejemplo, dos de los ángulos interiores del triángulo miden uno 46 grados y otro 78 grados y me están preguntando la medida del ángulo exterior. Y precisamente el ángulo exterior que está enfrente de estos dos ángulos interiores dados. Aplicamos la propiedad. X sería igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. Es decir, X igual 78 grados más 46 grados. El valor de X, del ángulo X, sería 124 grados. En el ejemplo de la derecha, observamos que nos dan el dato del ángulo exterior, 35 grados, y la medida solo de un ángulo interior, 20 grados, y nuestra incógnita es saber la magnitud de uno de los ángulos interiores. Analizamos que tanto el ángulo que conocemos como el ángulo de la incógnita son no adyacentes al ángulo externo 35 grados, por lo cual podemos aplicar la propiedad y nos quedaría 35 grados, que es el ángulo externo, es igual a la sumatoria de dos de los ángulos internos no adyacentes a él, 20 grados más X. De aquí despejamos X, el 20 que está sumando pasa restando, 35 menos 20, el ángulo X mide 15 grados. Siguiente propiedad. La suma de las magnitudes de los ángulos externos equivale a 360. Aquí estamos nominando los ángulos externos con las letras mayúsculas D, E y F. Es decir, la sumatoria, D más C más F es igual a 360 grados. Tenemos un ejemplo. Los ángulos externos de este triángulo, 102 grados más 118 grados
más 140 grados igual a 360 y se cumple la propiedad. Siguiente propiedad. En un triángulo rectángulo, la suma de sus dos ángulos agudos es 90. Recuerda que los ángulos agudos son aquellos que miden menos de 90 grados. Y también recuerda que en un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos mide 90. Siempre relacionamos la imagen de un ángulo rectángulo cuando los dos agudos miden 45. Pero no es necesario que estos dos ángulos agudos midan 45. Fíjate en este ejemplo. Los ángulos agudos miden 59.04 grados y el otro 30.96 grados y sumados cumplen que dan igual a 90 grados. En el siguiente ejemplo, tenemos un triángulo rectángulo donde sabemos que el cuadrito en el ángulo C nos indica 90 grados. En la literatura o en los ejercicios que manejemos ya no vamos a poner 90 grados, simplemente lo vamos a simbolizar con el cuadrito. Bien, uno de sus ángulos internos mide 30 grados, el otro, recordamos, el cuadrito 90 grados, y nos están solicitando que calculemos el ángulo X, el valor de X, que corresponde al ángulo A. Lo que tenemos que hacer simplemente es sumar 90 más 30, restárselo a 180, aplicando la primera propiedad de sumatoria de ángulos internos, y obtenemos que X vale 60. Comprobamos entonces que los dos ángulos agudos suman 90. Uno corresponde a 30 grados y el otro a 60 grados que acabamos de calcular, y se cumple la propiedad que sumados dan 90 grados. Propiedad número 6. En un triángulo solo puede haber un ángulo recto, además solo puede existir un ángulo obtuso. Si quisiéramos tratar de trazar un triángulo con dos ángulos rectos, no se cerraría la figura, sería una figura que no existiría, puesto que no puede haber dos ángulos rectos, igual dos ángulos obtusos. Si los trazáramos, quedaría una figura abierta, no cerraríamos el circuito de los tres lados para formar un triángulo. Primera actividad. En el siguiente triángulo, explica qué propiedad podrías utilizar y tomar como referencia los datos de este triángulo. Cópialo en tu cuaderno, lo vamos a revisar en cuaderno. Actividad número 2. Para cada uno de los triángulos, indica cuál propiedad aplicarías para resolver, para saber el valor de la X y posteriormente el valor de los ángulos que se nos indican. Gracias en esta sesión y nos vemos en la siguiente clase presencial.